y sin embargo tanto la Asamblea como la Asamblea, ¿verdad?, y los otros sectores del poder están demasiado divididos como para que ningún proyecto político se mueva. Esto nos ha dejado una situación coyuntural bien interesante, ¿verdad?, porque realmente lo que estamos viendo es una pelea de protoproyectos. Ni siquiera hay un proyecto concreto establecido entre ambos, sino lo único que hay es apenas una pequeña base para proyectos de ambos grupos que luchan y al final se desbancan unos de otros. Esto es un poco conveniente, ¿verdad?, en la medida que lo que ellos se encuentran en esta lucha encarnizada entre ellos, pues nos permite cierta libertad de movimiento, ¿verdad? Bueno, de hecho vemos precisamente que dentro de Arena y dentro de la derecha oligárquica están habiendo todas estas divisiones internas y que el Frente ha estado perdiendo su capacidad económica en la medida que han estado viendo todos estos problemas, ¿verdad? En la izquierda latinoamericana ha estado perdiendo gran parte de su potencial. Sin duda parecería que la situación coyuntural política es apta para el movimiento organizado de las masas. Sin embargo, se repite, ¿verdad?, la gran problemática con el movimiento organizado de las masas es que a pesar de que las condiciones objetivas estén dadas, es muy difícil hablar de las condiciones subjetivas. La conciencia de los individuos en el país no ha cambiado demasiado y eso es lo que nos trae esas grandes dificultades para organizarnos, ¿verdad? Realmente se mueven por concepciones demasiado economicistas y demasiado personales. Entonces, sí, se puede ver ciertas luces, se puede ver varios fenómenos bastante interesantes en estas correlaciones coyunturales, ¿verdad? Pero la problemática es, ¿verdad?, cómo podemos aprovecharnos de eso. Y por supuesto, como les digo, aquí hacen falta varios factores. Uno de los factores que hace falta es precisamente ver estos últimos fenómenos de la coyuntura nacional, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué la Sala de lo Constitucional aprobó la ley de amnistía, quitó a los diputados suplentes, ¿verdad? ¿Es acaso su intención realmente solo hacer entrar en crisis el gobierno del Frente para asegurar la victoria de la derecha en los siguientes momentos? Porque parece un poco contradictorio que en la medida que estos proyectos que están movilizando, pues los va a dejar a ellos con claras dificultades también, ¿verdad? Es decir, no es algo que solo va a afectar al Frente, es algo que va a afectar a otros grupos políticos. Además de eso, por ejemplo, no podemos ignorar la relación que hay con Estados Unidos, sobre todo con algunos de sus instrumentos, ¿verdad?, como el Fondo Monetario Internacional, o precisamente las limitaciones que se han impuesto por medio de los fomilenios. Porque por muy benevolente que fuera la clase de gobierno que llegase al poder, al final va a tener que estar subyugado a ciertas prerrogativas que le van a estar dando ciertos organismos internacionales, que es precisamente la diferencia que hay en esta coyuntura con la que hay en otros países latinoamericanos. Sin duda eso, gran parte de lo que nos revela es de que no podemos confiar en los medios institucionales para resolver nuestras problemáticas. Que tampoco digo que se ignoren del todo, pero claramente no tienen la libertad que se cree que tienen para llevar a cabo los proyectos. Bueno, como le digo, quizás esos son los puntos fundamentales que yo podría tocar sobre esta coyuntura. Es una descripción un tanto superficial, pero espero que sea útil en alguna medida. Bueno, amigos y amigas, a todos y todas los que están pendientes de lo que les habíamos prometido como un inicio de un estudio, de un análisis, de ir más allá de las superficialidades. Le hemos dado ya hoy el inicio y como lo hemos sostenido con el tiempo, esta Radio Global está aquí y precisamente por eso la llamamos Radio Global Siglo XXI, porque consideramos que este siglo tiene que ser el siglo del Salvador, el siglo de ese 70% de salvadoreños que ven cada día al infierno más cerca, lo viven cada día, lo sienten cada día y son víctimas de lo que ya Eduardo nos acaba de describir. Eduardo nos acaba de decir claramente con detalles y por supuesto, como lo sostiene él mismo, esto hay todavía más, obviamente, ¿no? Pero creemos nosotros que es
exactamente este tipo de información, este tipo de análisis, el que necesita ese porcentaje del pueblo salvadoreño, que ya lo habíamos sostenido anteriormente, y la historia no nos deja mentir a nosotros de que son grupos de seres humanos concientizados y educados políticamente, con el verdadero conocimiento, los que han cambiado el mundo. Y yo creo que el principio aquí se está ya asegurando y garantizando, aún así, como lo mencionaban ustedes, con todas las contradicciones que existen en estos momentos en el país, en el ámbito nacional, en muchos sectores. Y hay un punto importante que mencionaba Eduardo: las contradicciones dentro de las mismas clases que han oprimido al país. Algo que el pueblo obviamente se va a beneficiar intensamente, son esas grandes contradicciones que no se habían dado. Y precisamente por eso lo hemos estado sosteniendo aquí, que esta es una de las coyunturas más importantes para el pueblo salvadoreño. Estas grandes contradicciones que se están dando internamente dentro de estas dos facciones son relativamente hablando, históricamente hablando, nuevas. Es ahora entonces, como decía Eduardo, que quizás los ganadores de estas grandes batallas, porque estas batallas ahorita en el seno de estos sectores que hoy dominan a El Salvador están empezando. Este es el inicio de lo que pudiera ser una gran inclusive batalla en la que no van a salir ganadores en este caso. Cuando vemos la coyuntura internacional, a lo que apunta es a lo que ha pasado en países como por ejemplo España, y para no ir tan lejos, aquí cerca para muchos, Nicaragua podrá ser un ejemplo malo, bueno, para las grandes mayorías, pero lo que ha hecho Nicaragua en el sentido de la situación de cómo combatir o cómo convivir, se puede decir así, con los sectores de las históricas élites, es una situación ejemplar. Ahorita tenemos a un presidente nicaragüense que va a las próximas elecciones prácticamente sin oposición. Esas élites económicas que en 1989-1990 Estados Unidos, a través del Pentágono y la Embajada, trató de unir en aquella histórica Unión Nacional de Oposición que le llamaron, que la unieron a la fuerza acá en Miami, con la condición de que fueran a ganar el poder político y a derrotar al sandinismo. Y obviamente financiada por la AID, financiada por la Agencia Central de Inteligencia, Pentágono, Embajada y todas las otras instituciones que ahora están bien incrustadas en la realidad política salvadoreña. Entonces este ejemplo, 1989-1990, le funciona a Estados Unidos, pero solamente coyunturalmente, porque vemos después cómo ellos logran con Violeta Chamorro que derrotara al Frente Sandinista, y de acuerdo a Estados Unidos ahí se terminaba el sandinismo. Pero el problema fue de que fue una unidad que se logró a partir de los millones que puso Estados Unidos y la compra que hizo de políticos que habían quedado de aquella de la historia esa del pueblo de Nicaragua, de esas realidades que había dejado la salida de Somoza. Entonces es precisamente por eso que nosotros que consideramos importantísimo ver y analizar también coyunturas en otras partes, no solamente del mundo, de aquí cercanas. Y bueno, el experimento estadounidense en Nicaragua llega a un gran desastre en los círculos
En los círculos de poder de Estados Unidos, para ellos eso ha sido uno de los grandes desastres y una de las peores políticas exteriores que ellos jamás hayan cometido en Centroamérica. Como lo ven, el haber entregado, dicen ellos, ¿no?, en el lenguaje que ellos tienen, el haber entregado Nicaragua al sandinismo. De ahí que vemos ahora una Nicaragua que ha, entre sus pilares de relaciones exteriores, no tiene un acercamiento hacia Estados Unidos como lo tiene El Salvador. No han sido entregados. De hecho, hay varias situaciones en donde el gobierno nicaragüense ha expulsado agentes del cuerpo diplomático estadounidense. Imagínense ustedes El Salvador haciendo eso ahorita. Entonces, estas coyunturas de regreso a España es otro ejemplo también en donde se ha quebrado un sistema bipartidista histórico. Ahorita en estos momentos, ayer daban declaraciones de que no hay gobierno todavía. Y ya hay grandes signos, hablaban los dirigentes de algunos grupos de centro izquierda, que hay grandes posibilidades de que la coalición entre ellos se va a formar para formar gobierno y dejar a esas dos grandes fuerzas, que en el caso de España sería como hoy en El Salvador, Arena, FMLN, quedan afuera de un mapa político, de una nueva arquitectura política. Entonces, ni decir lo que el pueblo hizo con Inglaterra, haberla sacado en contra de una gran guerra propagandística y de terror económico, propagandístico, político, económico, que se les dijo de que salir de Inglaterra era la destrucción de Inglaterra. Mas, sin embargo, entonces el pueblo decidió salir. Entonces, en el caso acá del país, habría que también tomar en cuenta, ya que esto que nos decía Eduardo de la composición de las nuevas fuerzas económicas, las nuevas alianzas que pueden surgir y que están surgiendo ya en El Salvador, el papel del FMLN, el compromiso que tiene el FMLN también con intereses económicos ya establecidos, tradicionales. Esto lejos de, y nosotros sostenemos la tesis de que esta alianza que el FMLN optó por hacer con sectores que históricamente han explotado al pueblo y al país, esta alianza pueda que les cueste, pueda que sea el costo político de que ya en las próximas elecciones el FMLN deja de ser, quizás ni siquiera la segunda fuerza política del país. De ahí entonces habría que tomar en cuenta lo que Estados Unidos tiene como plan para Centroamérica. Y yo creo que ellos están trabajando ya con esa nueva, lo que Eduardo decía, esa nueva derecha que ya viene y que está reflejada en nombres como Interiano, que es uno de los candidatos a tomarse la dirección del COENA, y va a estar compitiendo con Edwin Zamora. Va a estar ahí la derecha recalcitrante tradicional representada por Hugo Barrera, que han decidido también que se meta a la competencia para defender los intereses de esa tradicional clase económica, y esto lleva a entender bien a quién está apoyando Estados Unidos en estos momentos, porque a Estados Unidos, y hoy que terminen las elecciones, y uno de los casos por los cuales ellos se dirigieron a tomar a este vicepresidente, a elegir a ese vicepresidente como el compañero de fórmula de Hillary Clinton, es por las conexiones directas que este vicepresidente tiene con Latinoamérica. Y este es un agente que va a trabajar de igual manera con Hillary Clinton, porque estas elecciones en Estados Unidos lo que van a representar es lo que representó George Bush en las elecciones del 2000, cuando ellos venían con el plan de la remapización, de formar un nuevo mapa en el Medio Oriente y de tomar como objetivo esencial, tomar directamente los recursos naturales del Medio Oriente, lo cual
les funcionó efectivamente a tal grado que hoy son las corporaciones de Estados Unidos